Muy bien. Sí me escucho, ¿verdad? Póngame 7. Y si se ve mi pizarra, perfecto. Ok. Ok, vamos a hablar de los 4 tipos de personalidades a la hora de vender, ¿ok? Y a la hora de relacionarnos, ¿no? O sea, realmente estas como primicias, estas bases te sirven para cualquier tema que tú quieras ver, o sea, cómo entenderlo, ¿verdad? Muchas veces podemos nosotros pensar que una persona tiene cierto tipo de personalidad, sin embargo, no tiene ese, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de las personalidades. Dentro de los 4 tipos de personalidades vienen lo que son las introvertidas y las extrovertidas, pero vamos a tomar 2 tipos de introvertidos y 2 tipos de extrovertidos. Entonces, dentro de lo introvertido tenemos la personalidad amigable y tenemos la personalidad intelectual, ¿ok? Ustedes al final me van a platicar qué personalidad consideran que ustedes mismos tienen, ¿va? Así que vamos a poner mucha atención porque está muy interesante entender los diferentes tipos de personas que somos, ya que nos inclinamos, ya en qué nos fijamos más, y eso nos puede hacer tener una mejor comunicación a la hora de vender. Pero no solamente a la hora de vender, o sea, ahorita pues obviamente me voy a enfocar en el área de negocios, sin embargo, véanlo como una oportunidad de mejorar también sus relaciones humanas, entendiendo quizás por qué una persona es como es, porque una persona piensa como piensa, porque actúa como actúa. Entonces, en el lado introvertido tenemos la parte amigable, que la parte amigable es una personalidad orientada a los otros, ¿ok? Y la intelectual es una personalidad ¡ay, no! Orientada a los otros, y lo que viene siendo la intelectual, se me borró aquí, no se pudo otra vez, no se puso, orientada a las tareas, ¿ok? Estos son 2 tipos de personalidades, amigable e intelectual dentro de lo introvertido, ¿ok? Y luego tenemos el área extrovertida, que aquí tenemos la expresiva y tenemos la de impulsor, ¿ok? Impulsor. La expresiva es una personalidad orientada a los otros, y ahorita vamos a verlo a detalle. Y el impulsor es orientada a las tareas, ¿ok? Esa es la primicia, esta es la base, es entender, estas 4 personalidades son las que vamos a ver el día de hoy. Hay muchas personas que te lo pueden enseñar con colores, con animales, ¿verdad? Con figura, pero aquí lo vamos a ver tal cual como su nombre lo dice. Personalidad amigable, intelectual, expresiva e impulsor. Y dentro de lo que cabe, que es introvertido o extrovertido, cada personalidad. Entender esto ayuda a mejorar nuestra comunicación, porque cuando nosotros definimos a quién le queremos vender, por eso es súper importante definir a quién le queremos vender. Cuando nosotros definimos el buyer person o el cliente ideal de nuestro negocio, entendemos si es una persona introvertida, extrovertida, y nuestro mensaje, nuestra comunicación va orientada a lo que esta persona escucha, a lo que esta persona, con lo que esta persona conecta, ¿ok? Entonces, vamos a ver la primera escala del comportamiento. Opone a los introvertidos con los extrovertidos, ¿ok? Las introvertidas, las personas introvertidas, que es como la primera parte que tenemos que entender, que es una persona introvertida, ¿ok? Alguien, sí están viendo mi pantalla, porque alguien pregunta que me dice que no se ve la pantalla. Todos no se ve lo que escribe, no, y ahora no se ve, no se ve. A ver, voy a volver a compartir pizarra.
Mm, a ver. ¿Se ve o no se ve? Ya se ve. Ah, perfecto. Gracias, gracias. Perfecto. Bueno, vamos a entender primeramente qué es la personalidad introvertida. Estas personas que son introvertidas son calladas e introspectivas en sus interacciones y comportamientos. Por ejemplo, mi hijo Maximiliano no es introvertido, él es extrovertido, ¿verdad? Aquí anda él. Ábrele, hijo, a la piches, por favor. Ok, pero puedo ver una película. ¿Qué película? Ay, Un ratito, sí. Ábrele la piches. Ok, entonces, son calladas e introspectivas en sus interacciones y comportamientos. Los extrovertidos son expresivos y desenvueltos en sus pensamientos y sentimientos, ¿ok? Yo creo que aquí la mayoría de nosotros sabemos quiénes somos introvertidos y quiénes somos extrovertidos. Yo siempre he considerado que depende de la ocasión, a veces somos introvertidos y a veces somos extrovertidos, pero sí hay un perfil predominante dentro de estos dos. ¿Ustedes qué se consideran? Ahí pónganme en el chat si ustedes se consideran introvertidos, extrovertidos. ¿Cómo ustedes se consideran? ¿Una persona callada, introspectiva en tus interacciones? ¿O eres expresiva, desenvuelta en lo que sientes, en lo que piensas? ¿Cómo te consideras? Introvertido, dice Dina, ok. ¿Quién más? ¿Quién más? Introvertida, extrovertida, introvertida. Muy bien. Ok, vamos a empezar ya con los 4 estilos básicos de la personalidad. Tenemos lo que viene siendo, cuando nosotros combinamos estas dos escalas de introvertido y extrovertido, obtenemos los 4 estilos básicos de la personalidad, que viene siendo la social o amigable, que la vimos por arribita, la analítica o intelectual, que también la tenemos por aquí, la de impulsor o director, que también la tenemos por aquí, y la personalidad expresivo-sociable. Sí, ahorita le pusimos un solo nombre, pero podemos encontrar la de amigable también como social, la analítica como intelectual también, la expresiva como sociable también, y la de impulsor como también una personalidad de director. Entonces, bueno, vamos a empezar con la personalidad sociable o amigable, ¿ok? Vamos a empezar con esta personalidad. Personalidad sociable o amigable, que está aquí. Las personas que son sociables o amigables son introvertidos o indirectos para expresarse, pero también están sumamente orientados hacia las otras personas, es decir, una persona amigable e introvertida es una persona que normalmente está al servicio de las demás. O sea, puede ser una persona tranquila, pero está pendiente de las necesidades del otro, ¿ok? Es una persona sociable o amigable. A estas personas que son de este tipo de personalidad suelen preocuparle mucho los sentimientos, son sensibles, su principal motivación es llevarse bien con los demás. ¿Ok? Ese es un punto clave que ustedes tienen que anotar, que su principal motivación es llevarse bien con los demás. ¿Ok? Las personas que son amigables se sienten atraídas a áreas en las que las profesiones permiten ayudar a otros y hablar y relacionarse de manera personal e individual con los demás. Son maestros o maestras, por ejemplo, aquí podemos encontrar en cuestión de profesiones, maestros, enfermeros, psicólogos,
consejeros o trabajadores sociales. Digo, no es que a fuerza, si tú eres una persona introvertida y amigable, tengas que dedicarte a esto. No, simplemente estamos hablando de lo general, ¿ok? Entender la generalidad de este tipo de personalidad, ¿va? Entonces, tenemos maestros, enfermeros, psicólogos, consejeros o trabajadores sociales. Son las profesiones que normalmente eligen las personas que son introvertidas y con una personalidad amigable. ¿Ok? Si tú tratas de venderle a estas personas, a una persona amigable, tienes que destacar aquí al momento de vender cómo venderle. Tienes que destacar cómo va a beneficiar tu relación con las demás personas. Ese es un punto. ¿Cómo va a ser más feliz? Que le va a permitir ser más feliz con ese producto o servicio que le estás dando, que se va a sentir mejor y llevarse mejor con otros. Entonces, yo a una persona que es sociable o amigable, amistosa, su principal motor es llevarse bien con los demás. Normalmente este tipo de persona, este tipo de cliente se dedica a una profesión en donde sirve a los demás, maestros, enfermeros, psicólogos, consejeros, trabajadores sociales, inclusive podrían ser policías, ¿verdad? Que están al servicio más que nada de las personas, o sea, ayudarles a estar mejor. ¿Y cómo tú le puedes vender a una persona así? Pues destacar cómo va a beneficiar su relación con las demás personas, permitir cómo le va a permitir ser más feliz, cómo se va a sentir mejor y cómo va a llevarse mejor con otros. Ese viene siendo el principal, ¿no? Las personas que son amigables le asignan un valor elevado al trabajo en equipo y la aceptación. Es decir, les gusta trabajar en equipo y la aceptación, ¿ok? O sea, que las personas acepten lo que están haciendo. Si tú te tratas de venderle una casa a una persona amigable, tendrías que destacar que posee un diseño hermoso que permite socializar. Tendrías que insinuar que la familia podría reunirse en tal o cual lugar, que los niños podrían jugar y sentirse muy felices gracias a la disposición de las habitaciones y que a los amigos y a los parientes les impresionaría el diseño y la estructura. No obstante, tendrías que ser delicado al presionar y expresarte. O sea, una persona amigable tienes que ser muy delicado, muy sutil a la hora de presionar o de expresarte. Porque las personas amigables toman sus decisiones con lentitud y se toman mucho tiempo para pensar las cosas. ¿Ok? Entonces, si tú vas a vender un producto, un servicio, acuérdense que es clave que nosotros definamos a quién le queremos hablar a la hora de vender. Si yo digo, bueno, mi buyer person es una persona que tiene entre 30 y 40 años, tiene una profesión que es al servicio de otros, maestros, enfermeros, o sea, el rol, ¿verdad?, que desarrolla esta persona. Entonces, tú al momento de que hagas tu propuesta de valor a la hora de vender, tú tienes que destacar todo esto que yo te acabo de mencionar. Precisamente yo tengo una combinación entre el ser extrovertida en, en, en ser extrovertida, pero también en ser introvertida. Yo soy sumamente amigable, o sea, de hecho, cuando nosotros elegimos esta casa donde estamos viviendo, yo visualicé y dije, mira, es una casa ideal para poder recibir a mi familia, a mis amigos, o sea, está bonita, tenemos el espacio suficiente, que iban a poder venir niños a jugar con mis hijas, o sea, yo pensé en la parte social amigable, por eso no estamos cerrados a ser un solo tipo de personalidad, sino que nos combinamos, ¿no? Con todo el tipo de personalidades que existen, pero siempre predomina una, ¿no? Entonces, si tu producto, tu servicio, hay que revisar a quién le estás vendiendo para que tú puedas definir el perfil de la persona a la que tú le estás vendiendo y puedas hacer una propuesta de valor todavía más atractiva y aceptada por las personas, ¿no? A las cuales tú les estás hablando. Entonces nos vamos a pasar a la segunda tipo de personalidad, que
es el de los intelectuales. Esta es una persona indirecta que se enfoca en las tareas y lo que le preocupa son los detalles. Los individuos analíticos no son extrovertidos ni se sienten orientados hacia las personas, pero les enorgullece hacer las cosas bien. De hecho, llegan a ser fastidiosos respecto a la precisión y la pulcritud. El estilo de personalidad intelectual o analítica se encuentra con más frecuencias en áreas de contabilidad, ingeniería, administración, programación, informática y áreas que requieren atención al detalle. Entonces, las personas intelectuales tienden a dedicarse a alguna de estas áreas y similares, ¿verdad? Que ustedes pudieran añadir aquí, que requieren atención al detalle, un área contable, una ingeniería, una administración, programación, informática y áreas que requieren esa atención al detalle. Cuando tú tengas la oportunidad de tratar con una persona intelectual o analítica, notarás que siempre hacen preguntas incisivas y enfocadas en los detalles. ¿Quién de aquí al momento que estuvo preguntando información acerca de Big Global Pro hizo preguntas muy incisivas, o sea, muy dedicadas al detalle? Si tú hiciste ese tipo de preguntas, tú eres una persona más inclinada a lo intelectual, ¿sí? Al detalle. Entonces, una vez que a ti se te resuelven esas dudas inclinadas al detalle, tú ya tienes una seguridad de una decisión que quieras tomar. Entonces, requieren estas preguntas o la mejor manera de persuadir a ese tipo de personas es respondiendo a sus preguntas de manera completa, con hechos y cifras exactas. Entonces, respondo de manera completa, con cifras y hechos exactos, ¿sí? Entonces, yo tengo que, con estas personas que son intelectuales, darle un poco más de testimonio inclinado en el resultado, ¿sí? En las cifras, ¿sí? En las cifras, en los hechos, en el proceso, en el detalle. Si tú tratas de venderle algo a una persona analítica, tendrías que responder a preguntas sobre especificaciones técnicas y de desempeño, condiciones del precio y detalles íntimos. Por ejemplo, condiciones del precio, ¿no? O sea, tu precio incluye tal y tal, o sea, son muy detallistas en cuestión de saber exactamente qué es lo que te está incluyendo lo que tú estás pagando, ¿no? Cuando tú tratas con este tipo de personas, te enfocas o debes enfocarte en mantenerte reservado y ser muy preciso con la información. Con las personas intelectuales, ustedes no traten de darles más información de la que no te están pidiendo. Por ejemplo, cuando tú vas y solicitas las visas, normalmente el perfil que tienen los consulados, o sea, el cónsul que te está entrevistando, es una persona intelectual, analítica, porque está pendiente al detalle. ¿Y qué es lo primero que te dicen cuando vas a una entrevista al consulado? No respondas o no hables o no digas algo que no te está preguntando. Responde lo que te pregunta y punto. No le metas tanto choro, no le metas tanto wiri wiri, ¿ok? Lo mismo pasa en esta cuestión. Cuando tú le estás vendiendo a una persona intelectual a una persona analítica, responde lo que te pregunta y tan tan. No des más información porque luego estas personas tienden a enfadarse porque el vendedor habla mucho y no deja que el comprador hable, se exprese y pueda a lo mejor decir su opinión o las preguntas que tiene para poder tomar una decisión. Me estoy dando a entender en esa parte. Entonces, cuando ustedes noten que una persona es un perfil analítico intelectual,
traten de ser muy concisos con lo que están respondiendo, ¿sí? Muy concisos. Vamos a ver el tercer tipo de personalidad, que es el de impulsor o director, ¿ok? El impulsor es extrovertido y está muy orientado hacia las tareas. Lo que más le interesa a esta persona son los resultados. Realizar el trabajo de manera eficiente, eficaz y al costo más bajo posible. ¿Quién de aquí se considera director? Porque yo soy director, la verdad es que yo estoy sumamente enfocada en el resultado. No me enfoco tanto en que me cueste lo más bajo posible, porque yo peleo mucho la calidad sobre el precio. Entonces, si yo sé que a lo mejor la inversión va a ser mayor, pero el tiempo de beneficio de lo que yo estoy pagando va a ser muchísimo mayor y voy a tener menos efectos y menos batallas durante la marcha, yo prefiero pagar más. Me estoy dando a entender. Entonces, tenemos las personas que somos con esta personalidad de impulsor o director, nos interesan resultados, realizar el trabajo de forma eficiente sin perder el tiempo, ser eficaces y el costo más bajo posible. Al impulsor, las otras personas involucradas le interesan muy poco o nada. Ahí, por ejemplo, yo no considero que destaque mi personalidad porque a mí lo que más me interesa son las personas. Sí, pero mi mentalidad está enfocada en llevar a las personas al resultado. Uno encuentra impulsores en áreas en las que se requiere de una dirección clara. Suelen ser empresarios, supervisores, jefes de cuerpos de bomberos o de policías o de lo que sea, vendedores, entrenadores o atletas, ¿ok? Que están muy determinados. Si ustedes ven a un atleta, tú ves a un Ronaldo, a un Messi, ves a un LeBron James, obviamente tú estás viendo una personalidad de directo, una personalidad basada en resultados, ¿sí? Y a menudo su determinación por obtener resultados los hace parecer agresivos e insensibles con los otros. Cuando tú estés tratando con una persona con este tipo de personalidad, tienes que concentrar tus argumentos en los resultados, enfoque en los resultados, ¿ok? Esa es la forma más fácil y rápida de poderle vender a una persona con ese tipo de personalidad. Concentra tus argumentos en los resultados que está tratando de obtener. Esas personas suelen ser impacientes con los detalles y quieren tener un resumen de la situación lo antes posible. En lugar de armar argumentos elaborados con una gran cantidad de hechos, cifras y especificaciones, necesitas ir directo al grano porque eso es lo que hace sentir cómodas a esas personas y porque si lo que les presentes les resulta lógico desde su perspectiva, siempre orientado a los resultados, tomarán sus decisiones rápido. Esto me define a mí totalmente. Se los digo, porque inclusive en mis relaciones personales, de amistad, amigos, negocios, cuando a mí me hablan y no me dicen, o sea, me dicen, hola, buenas tardes, hola, buenos días, y ya no me dicen nada y se esperan a que le conteste el buenos días y el buenas tardes, pues ahí los van a hallar porque es al mensaje al que menos atención le doy. ¿Por qué? Porque yo quiero que vayan directo al grano, directo al grano. Cuando a mí una persona me quiere pedir ayuda, hay veces que me dice cosas que no ocupa decirme, ¿sí? No necesita decirme, porque al final del día, si estás pasando una mala situación, estás pasando una situación difícil, todo el mundo pasa situaciones difíciles, todo el mundo tenemos problemas. Por supuesto que unos a lo mejor están más graves que los otros, pero a lo que voy, tú quieres una solución, enfócate en la solución, ya no te enfoques en el problema. Por ejemplo, cuando yo fui mamá soltera por 3 años, yo no me enfocaba en que yo era mamá soltera, por aquí ni me pasaba, porque al momento de que yo le doy poder al mamá soltera,
Entonces yo empiezo a creer en eso y empiezo a hacerme víctima, escondiéndome detrás del mamá soltera y el no hice y me justifico porque estoy así y asá y me justifico en el problema y no me enfoco en la solución. Entonces, una persona que tiene una personalidad de impulsor o director, que son los empresarios, por eso no todas las personas pueden ser empresarios, porque no te saben manejar este tipo de personalidad enfocada en el resultado, en donde no es que no te importen las personas, sino que muchas veces las personas no se prestan para ser parte de la visión a la que tú estás yendo y de las cuales muchas otras personas más se pueden beneficiar. Entonces es importante, ¿sí? Cuando yo estaba, como les comentaba, como mamá soltera, yo no me enfocaba en mi situación actual y en mi problema actual y en esto, sino yo me enfocaba en soluciones, en resultados, ¿sí? Cuando yo pedía ayuda, yo no iba con mis mentores a contarles toda mi vida, ¿verdad? Todo lo que yo había pasado, todo lo que yo había sufrido, porque número uno, a mí no me gusta dar lástima. Y número dos, porque yo no quería que las personas hicieran cosas por mí, por lástima o compasión. Entonces, ¿qué era lo que yo hacía? Muy buenas tardes, yo soy Dulce Jacqueline, soy una mujer que ahorita está buscando una oportunidad de poder tener mayores ingresos. Actualmente mis ingresos no son los suficientes para poderles dar una buena calidad de vida a mi familia, por lo tanto estoy pidiéndote la oportunidad de, si me permites, estar dentro de esta empresa, ¿verdad? Entonces yo no les daba todo mi contexto de, mira, pues el papá de mis hijas falleció, yo me quedé sin un peso, o sea, no les contaba, simplemente les decía, estoy pasando una situación personal fuerte y yo lo que quiero es salir adelante. Quiero saber si hay un lugar en tu empresa para mí. ¿Me explico? Entonces, enfoque en los resultados. Enfoque en los resultados. ¿Sí? Enfoque en los resultados. Ese es una personalidad orientada a la dirección. Y el cuarto tipo de personalidad que nosotros vemos por acá viene siendo la del individuo expresivo. Ok, déjenme nada más hacer un poquito más chiquito esto. Así. Vamos a poner acá. Y estas imágenes ahorita se las voy a mandar por el grupo. Entonces, vamos a ver el cuarto tipo de personalidad que viene siendo la personalidad expresiva. Expresivo. Estas personas son extrovertidas y sociales, orientadas hacia las personas. Suelen tener una energía desbordante y una gran personalidad. Hablan rápido, usan gestos, emoción para interactuar con otros. Los expresivos también se sienten orientados a los logros, ¿ok? Están muy interesados en sí mismos y en sus logros. Para persuadir a este tipo de personas, concéntrate en sus logros y hazle comprender que si sigue tus recomendaciones, que si sigue tus recomendaciones, logrará aún mayor reconocimiento. ¿Ok? Ese tipo de personas, oigan, siempre andan buscando el micrófono, siempre están buscando como el véanme, véanme, véanme. ¿Sí me explico? El véanme a mí, véanme a mí. Esos son el tipo de personas expresivas. Entonces, las personas más persuasivas, la persona más persuasiva, y aquí es lo importante de conocer los cuatro tipos de personalidades, es la que puede usar los cuatro estilos. Es decir, que tú eres flexible. Cuando tú lo ves así como este tipo de personalidades, basándonos en los animales, normalmente te dicen que el impulsor o director es un tiburón. Y que cuando tú dominas las cuatro personalidades para tú amoldarte a cualquier personalidad a la hora de vender, tú tienes una personalidad de camaleón, ¿ok? Entonces acá se maneja como una personalidad flexible al momento de lidiar o de interactuar con distintas personalidades.
Los comunicadores mediocres suelen empeñarse en tratar a todas las personas de la manera que ellos mismos piensan y actúan. Es decir, si yo comunico de forma mediocre, yo me voy a enfocar únicamente en cómo yo lo percibo, en cómo yo lo veo. Entonces yo no les voy a poder comunicar a ustedes de la manera en que todos nos podamos entender. ¿Sí me explico? Por eso muchas personas de repente dicen, ay, es que la Dulce repite su historia y la repite y la repite y la repite y la sigue repitiendo. Pero es que si tú la ves desde los diferentes ángulos, las veces que yo he contado la historia de vida que yo tengo, no la hablo siempre desde el mismo ángulo. Yo la hablo desde el ángulo en que una persona sociable la puede entender, una persona intelectual, una persona, un empresario, ¿verdad? Un expresivo, porque son mis diferentes formas de comunicarlo en base a las cuatro personalidades generalmente que existen. Entonces, en cambio, antes de siquiera tratar de persuadir a alguien o influir en él o ella, los que son comunicadores excelentes se toman algo de tiempo para analizar las respuestas de la persona con quien tratan, así como su motivación e intereses. Esto de analizar a las personas es clave para que ustedes puedan tener un crecimiento en el área empresarial. Si ustedes no aprenden a analizar a las personas, va a ser muy difícil que puedan tener un crecimiento en la cuestión empresarial, porque el empresario se mueve mucho en base a relaciones, el ambiente, los amigos, las relaciones. Entonces, es muy complicado que si tú no sabes analizar a las personas, te puedas mover correctamente. Yo fíjense que siempre estoy pendiente al detalle. O sea, al detalle. Si voy a una cafetería y voy con una persona, ¿no? Que a lo mejor yo quiero hacer negocios con esa persona, quiero tener una amistad a largo plazo, yo me fijo mucho cómo pide el café para que la siguiente ocasión que yo vea a esa persona, quizás no nos vamos a ver en una cafetería, quizás nos vamos a ver en otra parte, pero yo le llego con un café, tal cual como esa persona lo pidió. Cuando estamos en una mesa de comida y que estamos varios matrimonios y estamos platicando, yo analizo mucho a las personas, veo cómo habla, cómo se expresa, qué le gusta comer, con qué le gusta acompañar la comida, qué tipo de soda o refresco consume. Y el analizar a las personas me hace que en una segunda reunión yo pueda quedar bien con lo que realmente a esa persona le gusta. A mí no me gusta regalar cosas que muy probablemente esa persona no vaya a usar. ¿Sí me explico? Tú dices, oye, andas buscando, ¿qué le puedo regalar a mi mamá? Y luego alguien te dice un perfume, no, ni los usa. O sea, tú ya analizaste a tu mamá, a lo mejor consciente o inconscientemente, pero tú ya sabes qué le gusta a tu mamá. Tú ya sabes qué le gusta a tu hermano, qué le gusta a tu hermana. ¿Sí me explico? Entonces, en base a ese análisis, cuando tú aprendes a analizar, cuando tú aprendes a ceder y no querer tú tener siempre el habla, la plática, sino que tú realmente cedes, ¿no? A que otra persona empiece a hablar y empiezas a analizar, te empiezas a dar cuenta. Hay personas que es complicado a veces entenderles la personalidad. A mí me ha tocado muchas veces, o sea, personas difíciles de entenderlas, o sea, de analizarlas, de qué les gusta, qué no les gusta. Entonces, por ejemplo, hace poco estuvimos interactuando con un matrimonio que nos estamos relacionando, tenemos poco relacionándonos, entonces yo trato de analizar a la mujer porque pues normalmente yo me llevo con las esposas, ¿no? Y mi esposo con los esposos. Entonces, hace poco logré descubrir qué tipo de pastel le gusta. Entonces, tengo muy poca interacción, me explico, y es importante darles la palabra a esas personas para poder nosotros conocerla. Ustedes tienen que saber analizar muy bien. Si ustedes buscan que, por ejemplo, yo personalmente les dé una mentoría, y que yo las esté y los esté llevando de la mano, que tengan un resultado. Ustedes no pueden llegar conmigo a darme un choro, ¿verdad? De todo lo que les ha pasado en la vida, porque sinceramente no es que no me interese, pero yo me voy a enfocar en una solución para que tú ya no vivas eso, para que tú ya no pases eso. Y no es que no me importe, sino que me importa tanto que estés bien,
que no le quiero dar poder a lo que ya viviste, a lo que ya pasaste, a lo que ya estás viviendo, sino poder a lo que realmente te va a hacer tener un cambio. Entonces, cuando a mí me hablan y luego me escriben como 10 preguntas en un solo texto y no están separadas, enumeradas, por ejemplo, no lo entiendo. Y es importante saber llegar con las personas, ¿sí? Saber analizar a las personas, saber si yo voy a entrevistar a alguien, si yo voy a tener un podcast a una persona, yo tengo que estudiar a esa persona mínimo 3 días, ver sus otros videos, ver lo que han hecho, lo que han hablado, ver qué es lo que dice que le gusta, ver lo que dice que no le gusta. Entonces, para que al momento de que conectemos, hagamos match. Si no, tú no conectas con las personas. Y no es un hecho de, ay, quieres quedar bien con todo el mundo. No es un hecho de quedar bien. Es la gentileza, la educación, la atención. ¿Ok? Porque cuando tú das la atención, se te abren muchas puertas, muchas puertas. Entonces, en realidad es bastante sencillo desarrollar esta flexibilidad de la que venimos hablando, una personalidad de camaleón, porque solamente necesitas desacelerar al comunicarte, observar, escuchar con atención a la otra persona. Los buenos comunicadores son excelentes escuchas. Desarrollan un tipo de sensibilidad que les permite ser más eficaces al tratar de obtener la cooperación de otros. ¿Ok? Eso es clave. Estas son las principales personalidades, cómo nosotros podemos llegar a este tipo de personas, cómo les podemos hablar, en qué idioma para poder conectar. Por eso es sumamente importante nosotros tener un perfil de cliente ideal que nos permita al momento de subir nuestro contenido, de mejorar nuestra comunicación, poderla hacer en el idioma que ellos nos están entendiendo. Otro factor importante para influir en los otros es el poder de la sugestión. La regla básica en este caso es que todo cuenta, es decir, todo lo que hagas o dejes de hacer tendrá un impacto en la decisión de la otra persona de cooperar contigo o no, de comprarte o no. Las primeras impresiones son duraderas, lo que significa que uno nunca tiene una segunda oportunidad de crear una primera buena impresión. Entonces es importantísimo. La gente te juzga desde los primeros segundos que te conoce. En los primeros 30, su opinión sobre ti y sobre ti en los primeros 30 segundos se forma y se consolida. En los primeros 30 segundos. O sea, qué impactante esto. En los primeros 30 segundos. En apenas unos instantes, las personas te pueden catalogar de una manera particular y una vez que se ha formado una opinión, es muy difícil que la cambien. En cuanto uno llega a una conclusión respecto a una persona o situación, tiende de manera natural a buscar información que refuerce dicha conclusión y al mismo tiempo ignorar la información que la contradiga. Es decir, yo conozco una persona, me da la percepción de que es una persona así y asá, gandayona, por ejemplo. O sea, yo creo, esta persona me dio la percepción de que es súper gandaya. Entonces, las siguientes veces que yo tenga la probabilidad de interactuar con esta persona, yo voy a buscar la manera de reforzar este primer pensamiento y esta primera impresión que yo tuve de que era una persona gandaya. Y cualquier otra cosa que diga lo contrario, naturalmente lo vas a ignorar y así funciona. Por eso es súper importante la primera impresión. Súper importante cuidar nuestra primera impresión. Cuando a mí una persona me llega lamentando toda su vida, mi percepción es, esta persona va a vivir haciéndose la víctima, me explico. Porque no está mal contar, pero o sea, a mí de repente se me hace muy random que personas que no me conocen me cuenten toda su historia de vida y agradezco que me tengan la confianza, de verdad se los digo. Pero ¿cómo saben que yo soy la persona correcta para ayudarles? Sí, me explico, o sea, ¿cómo saben que yo estoy bien de la cabeza para darles un consejo? O sea, yo soy buena haciendo negocios, pero en el tema emocional, en el tema espiritual, en el tema mental, pues yo tengo mis luchas, o sea, yo tengo mis luchas y que tú tengas éxito como empresario, como empresaria, tiene mucho que ver de tu campo de batalla, el peor de todos, que es la mente, literalmente. Entonces,
Cada quien se conoce a sí mismo, cada quien sabe cómo pelear sus batallas y muchas veces lo sabemos y aún así las pasamos por el arco del triunfo y no hacemos absolutamente nada. Si yo ya sé que si ceno tarde no voy a poder dormir y sigo cenando tarde, entonces es mi problema que no estoy descansando. Si yo ya sé que tomar café de las 5 en adelante me espanta el sueño y hace que me duerma muy tarde, entonces ¿por qué tomo el café después de las 5 de la tarde? Si yo ya sé que el picante me genera gastritis y lo sigo consumiendo y al otro día me va muy mal en la digestión, ¿por qué lo sigo haciendo? Entonces, el empresario se va formando desde la mente, no desde el hacer, desde lo que hago, desde lo que vendo, desde lo que emprendo. No, todo el mundo puede emprender, iniciar un negocio, una tienda en línea, un changarrito afuera de su casa, todo el mundo. Pero pasar de emprendedor, de iniciar un proyecto a ser un empresario ya que tenga algo sólido, es complicado porque es un tema mental, un tema emocional, un tema espiritual. Entonces mi relación con Dios es mi relación con Dios y cada quien debe buscar su relación con Dios, cada quien debe doblar sus rodillas, cada quien debe tener su intimidad con el Señor, de estar ahí, ¿verdad? De rodillas, humillándose delante de Dios y diciéndole que uno solo no puede. Y eso es lo que cada quien tiene que hacer, leer de su palabra, ¿verdad? Estar ahí en lo secreto con Él y escucharle, tener ese tiempo de paz con Él. Y muchas personas lo saben y no lo hacen. Entonces, yo no puedo llevar un resultado. Yo te puedo hablar de negocios, yo te puedo hablar de personalidad, yo te puedo hablar de resultados, pero entender que mucho tiene que ver su mentalidad, porque si desde el principio ustedes me vienen manejando una mentalidad mediocre de víctima, no van a poder llegar a ninguna parte. Ustedes tienen que entender que las situaciones que han vivido en su vida sirven para forjar su carácter. No es un estado permanente, a menos que ustedes así lo decidan. Las personas que empiezan a tener problemas mentales, y voy a hablar de un tema personal y próximo a mí, ¿verdad? De mi familia. Una persona de mi familia tiene un problema, ¿verdad? Pierde un hijo, pero ella decide creerle a la tristeza, decide quedarse enganchada en la tristeza. Ya pasaron como 5 o 6 años de ese suceso y se desarrolló tanto y se amachó tanto a esa posición y decidió creerle a la angustia, decidió darle cabida a la angustia, que creerle al Señor, que creerle a Dios, o decir, independientemente, pues ella es cristiana, pero independientemente no hubiera sido, tú no eres cristiano, lo que tú quieras, no darle tanto foco a ese sentimiento negativo. Y no quiere decir no lo sientas, eso no te lo estoy tratando de decir. Simplemente no lo extiendas más de lo que debe de ser. No lo extiendas. Entonces, el que tú empieces a destacar y ser un empresario con un resultado solvente y sólido con el paso del tiempo, tiene mucho que ver con tu mentalidad, mucho. Y si tú no te enfocas en desarrollarte mentalmente, no vas a poder crecer, no lo vas a poder hacer. Y el mejor libro que yo te pudiera recomendar para que tú crezcas personalmente y mentalmente y empieces a ponerle un seguro a tu mente y un candado a tu mente, a tu corazón, es la palabra de Dios. No hay otro, no hay otro. Sí, no hay otro mejor libro que ese. Cualquier otro mentor que está allá afuera, que habla sobre resultados y desarrollo personal, la mayoría de estos mentores sacan sus libros basándose en lo que dice la palabra de Dios. Pero tienes que tener mucho cuidado porque hay muchos autores allá afuera. Uno de ellos es, ¿Tony? Sí. Ah, ok. Uno de ellos viene siendo Dale Carnegie, el que escribió el libro de Piense y hágase rico. Él, por ejemplo, es un autor que personalmente yo no recomiendo que lo lean porque espiritualmente desvía el propósito. Entonces, tienes que tener mucho discernimiento al momento en que te capacitas, al momento en que lees un libro de un autor que tú personalmente no conoces. Sí, a lo mejor tú dices, oye, mira, Robert Kiyosaki es muy bueno. Sí, pero podrá ser muy bueno, una autoridad en su tema, pero no quiere decir
que todo lo que él diga y enseñe sea la forma correcta de hacerlo. Y tú tienes que discernir eso. No todo, no tomo todo lo que el mentor me dice, tomo esto porque va conforme a mis principios y a mis valores. No lo tomo porque no va conforme a mis principios y valores. Entonces, todo tiene que ver con tu mentalidad, con tu madurez racional, ¿sí? Muchas veces nos dejamos llevar por la emoción, pero cuando somos empresarios tenemos que aprender a usar la razón, qué me conviene y qué no me conviene. Esto que está diciendo Robert Kiyosaki, que me endeude, ¿me conviene en este momento de mi vida o no me conviene? Entonces, acuérdate que el consejo se da, pero es tu responsabilidad si lo llevas a cabo. Es tu responsabilidad, no es responsabilidad del que lo dio. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. En cuanto en los primeros 30, su opinión sobre ti se forma y se consolida en apenas unos instantes, las personas te pueden catalogar de una manera particular. Una vez que se ha formado una opinión, es muy difícil que la cambien. En cuanto uno llega a una conclusión, esto ya se los dije, ¿no? Es importante que prepares con meticulosidad las primeras impresiones que tú vas a dar, en especial en lo referente a tu forma de vestir, tus accesorios, tu postura, tu aseo personal, tu lenguaje corporal, tu tono de voz, tu actitud, porque todo cuenta. Si vas a realizar una presentación importante o a conceder una entrevista, te vas a desempeñar mejor si utilizas técnicas de programación mental. ¿Y qué vienen siendo estas técnicas de programación mental? La más eficaz entre ellas es el ensayo mental. O sea, no es como que vas a hacer un ritual o algo así, sino que vas a preparar. Si tú vas a dar una presentación, una entrevista, si tú vas a vender algo, tienes que hacer una llamada. Tú te preparas, ¿cómo te preparas? Simulando la llamada, es como los actores antes de salir a escena, pues ensayaron mucho tiempo, se visualizaron mucho tiempo y por eso en la película lo hacen bien, por eso en la película sale bien, ¿sí? Te vas cierra, o sea, la forma cierra los ojos, imagínate a ti mismo en la situación, visualízate calmado, confiado, relajado y en control y visualiza a la otra persona respondiéndote de forma positiva y constructiva, lo que va a generar la emoción precisa que se va a producir en una entrevista o presentación exitosa. ¿Ok? Entonces, es súper mega importante que nosotros siempre, antes de todo, usemos el ensayo mental, nos preparemos antes de hablar en esa entrevista de trabajo, antes de hablar en esa presentación de negocio, antes de hablar con ese posible cliente. Siempre vernos antes de esa llamada, desde que nos contestó, o sea, simular toda la llamada, mostrarme confiada, mostrarme relajado, mostrarme calmado, ¿ok? Entonces, esta imagen mental va a hacer que permita que tú tengas una emoción correcta, ¿ok? Y vas a poder relajarte y dejar que todo fluya. Entonces, en la siguiente sesión que hablemos más o menos de este tipo de temas que viene siendo la personalidad y todo este tema, vamos a hablar acerca de otras cuestiones que viene siendo el cómo tú puedes vender, o sea, cómo tú puedes vender en base a ciertos principios o factores de influencia, ¿ok? Factores de influencia que tienen mucho que ver, está la reciprocidad, el compromiso, la prueba social, el agrado, el poder, el momento oportuno, la autoridad, la escasez, o sea, hay bastantes, ¿no? Hay bastantes formas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de vender. Entonces, coméntenme en el chat si tienen alguna pregunta, alguna duda, pónganlo por aquí. Vamos a ver si tienen alguna pregunta con respecto a lo que ahorita pues estuvimos aquí hablando. Nueve preguntas, ¿qué les pareció esta sesión? Un poco más aterrizada, ¿verdad? Todo tiene que ver con todo. Para nosotros poder mejorar nuestro nivel de ventas, tenemos que mejorar nuestro nivel de comunicación, nuestro nivel de relación, nuestro nivel de hacer las cosas. Es importantísimo nuestro desarrollo personal, sembrar en nuestra mente de forma positiva, empezar a actuar en base a lo que nosotros queremos llegar a ser, no esperarnos a tener el dinero o el resultado económico o material
Como que se cortó. Pues bueno, chicos, que Dios me los bendiga, que Dios los guarde. Si tienen cualquier pregunta, ya saben, ahí estamos a la orden. Nos vemos pronto y vamos a estar subiendo la repetición también, ¿ok? Bendiciones, gracias Rocío, gracias Reina, gracias Lupita, gracias Sara por estar aquí conectadas. Les agradezco a todos los que están aquí. Este, Suri también, muchas gracias a todos, a todos, a todos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y que Dios me los prospere. Bye bye.